Mi nombre es Yuleis Acosta y mi grupo está conformado por Karen Cardona, Karen Barleta y Zairis Cabana. Y hoy le venimos a hablar sobre Sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad es aquella cuyo capital se encuentra dividido en acciones. Se forman con los aportes que realizan los socios y uno de ellos deberá encargarse de la administración de toda la sociedad. También deberá responder personalmente por las deudas que contraiga la misma. Ahora, ¿cuántos socios debe haber en esta sociedad? Como mínimo, deben haber 5 accionistas y acá existen 2 tipos de socios. Unos llamados socios comanditados y otros socios comanditarios. Los socios comanditados son aquellos que responden ilimitadamente por las deudas y obligaciones de la sociedad, pero ellos no tienen acciones. Y los socios comanditarios aportan capital y reciben a cambio acciones nominativas. Su responsabilidad está limitada hasta el monto de sus aportes. ¿Cómo es el proceso de constitución? El proceso de constitución se realiza mediante escritura pública ante una notaría y debe inscribirse en la Cámara de Comercio de la respectiva ciudad. En la Cámara de Comercio se debe indicar el domicilio principal de la sociedad. Ahí también se deben pagar los impuestos correspondientes y los derechos de inscripción. Por otro lado, se debe solicitar la inscripción del RUT de la sociedad ante la DIAN. También se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: nombres e identificaciones de los socios que constituyan la sociedad, nombre o razón social que se le va a colocar a la sociedad en comandita por acciones, cuál es el término de duración, cuál fue el objetivo de su creación, quién será el representante legal, es decir, cuál o cuáles serán los socios que la representarán y por último, con qué capital fue constituida. ¿Cómo está regulada la sociedad en comandita por acciones en el Código de Comercio? Está regulada en sus artículos 343 y sus siguientes, lo cual determina, primero, el número mínimo de socios no deben ser inferior a 5. Segundo, el capital de la sociedad estará representado en títulos de igual valor. Tercero, en este tipo de sociedad se deberá contar por lo menos con el 50% de sus acciones en que se divide el capital autorizado. Cuarto, se prohíbe mencionar cuál fue el capital autorizado sin que se mencione el capital suscrito y el pagado. Y por último, en este tipo de sociedades se deben tener en cuenta las condiciones, las emisiones y las negociaciones de las sociedades anónimas. La sociedad en comandita por acciones se podrá disolver cuando, por vencimiento del tiempo previsto de su duración en el contrato, por ausencia de una de las categorías de los socios, ya sea de los gestores o los comanditarios, porque así lo decide una autoridad judicial conforme a lo que establece la ley, por la declaración de quiebra de la sociedad, por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Las responsabilidades de los socios en sociedad en comandita por acciones son: primero, llevar organizadamente el libro de inventarios. Segundo, deben presentar sus cuentas anuales sobre las finanzas de la sociedad. Tercero, llevar una lista de identificación sobre los socios y qué tipo es cada uno. También deben saber qué actividades realizan dentro de la sociedad. Y es importante decir que si los socios presentan alguna dificultad o un problema con la sociedad, ellos deberán responder solidaria y patrimonialmente con dineros de sus bolsillos. El revisor fiscal, según el artículo 342 del Código de Comercio, la sociedad en comandita simple obligatoriamente debe contar con un revisor fiscal. El revisor fiscal debe ser, primero, un contador público. Segundo, tiene la función de auditar en los estados financieros. Tercero, supervisar la gestión de los administradores. Cuarto, por último, debe velar la transparencia de la información contable. Los instrumentos de patrimonio en la sociedad en comandita por acciones son las acciones nominativas. Representan a los socios comanditarios en la participación de la sociedad. La reserva legal, esta se conforma con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, completando el 50% del capital suscrito. La Asamblea General de Asociados podrá constituir reserva ocasional siempre y cuando esta destinación sea específica y esté debidamente justificada.
y yo le voy a hablar sobre algunas ventajas y desventajas de las sociedades en comandita por acciones. Una de las ventajas es el acceso a mayor capital. En este pueden haber muchas inversiones sin necesidad de que ellos se involucren en la gestión. También está la separación de gestión y capital. En esto, los socios comanditarios son los que se encargan de invertir y los socios gestores son los que se encargan en administrar la sociedad. También está la responsabilidad limitada de los socios comanditarios, que son los que se encargan ellos nada más de administrar y responder por su inversión y también disminuir los riesgos. En las desventajas podría hablarles sobre las responsabilidades ilimitadas de los socios gestores. En este caso, ellos son los que se encargan de pagar obligatoriamente con su propio patrimonio las deudas de las empresas. También puede ser las dificultades para la toma de decisiones, ya que en esta pueden causar problemas. La otra podría ser que sean menos atractivos para los inversionistas. Y en este caso, ellos pueden invertir en otras sociedades. Ahora les voy a hablar sobre las primas en colocación de acciones. Las primas en colocación de acciones se encuentran reguladas en el artículo 387 del Código de Comercio. Según se generan cuando la sociedad emite nuevas acciones a un precio superior a su valor nominal. También el excedente entre el precio de venta y el valor nominal se considera prima de colocación de acciones. Este valor hace parte del patrimonio, pero no se puede repartir como dividendo, salvo en los casos permitidos por la ley. El saldo restante de las utilidades. Después de restar el porcentaje destinado para los socios gestores, se distribuirá en efectivo entre los accionistas, en proporción a la parte pagada en valor nominal de las acciones de cada asociado. Este pago se hará en las épocas que acuerde la Asamblea General en decretar al que tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible en cada pago.